En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que amas los corazones rectos y sinceros, concédenos escuchar con humildad y sencillez tu palabra, porque en ella encontramos la vida verdadera. Habla, Señor, que tu siervo escucha. El día de hoy vamos a continuar leyendo y reflexionando el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19. Subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron junto a él. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, con poder de expulsar los demonios. Instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago el de Zebedeo y a Juan el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que le entregó. Esta es palabra del Señor. Este pasaje nos narra cómo Jesús eligió a sus 12 discípulos, los cuales los seguirían por 3 años, se convertirían en sus amigos y serían preparados, a pesar de todos sus defectos, para continuar con la misión de dar a conocer el reino de Dios cuando el Señor ascendiera al cielo. Marcos inicia estos versículos diciendo que Jesús subió al monte. Es muy significativo que haya subido a un monte, porque los montes o montañas tienen una importancia particular en la Biblia. El Antiguo Testamento nos relata que Dios solía manifestarse en lo alto de un monte. El Génesis nos dice, por ejemplo, que al final del diluvio el arca de Noé quedó sobre un monte. En un monte Dios puso a prueba a Abraham y al comprobar su fidelidad le ratificó la promesa que le había hecho de multiplicar su descendencia como las arenas del mar o las estrellas del cielo. El libro de Éxodo nos relata que Dios se manifestó a Moisés en un monte y que en un monte le entregó las tablas de la ley. El libro primero de los Reyes señala que Dios manifestó su poder mediante el profeta Elías en un monte y le salió al encuentro en un monte. También en el Nuevo Testamento hay diversas alusiones a los montes. Por ejemplo, en un monte fue la transfiguración del Señor, en un monte dio Jesús el sermón sobre las bienaventuranzas, en un monte estaba el huerto de los olivos donde sudó sangre y en un monte también fue crucificado. En fin, en la Biblia los montes son de encuentro con Dios, de profundas experiencias espirituales. Y llamó a los que él quiso, continúa el versículo. El que llama está por encima de quienes son llamados, lo que manifiesta el señorío de Jesús. Esto nos recuerda lo que dice Jesús en el Evangelio de Juan. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca. En el tiempo de Jesús era común que los rabinos o maestros de la ley se sentaran en los escalones del templo y quienes deseaban ser sus discípulos se acercaban y se sentaban a su alrededor. Daba mucho prestigio tener muchos discípulos, pero Jesús no hace eso, no se sienta a esperar, sino que va y elige él a sus discípulos. Podemos imaginar cómo va caminando entre la gente que le seguía, va mirando a cada uno con esa mirada suya, amorosa pero penetrante, que no solo ve sus rostros, sino el interior de los corazones y va eligiéndolos. Dirá San Juan en su primera carta, nosotros amemos porque Él nos amó primero. La iniciativa viene siempre de Dios, pero espera una respuesta de nuestra parte para que correspondamos a su amor, a su llamado. Por otro lado, esta frase no solo hace referencia a su voluntad, sino también a su amor, como quien dice, no solo los llamó porque quiso, sino también debemos entender esta frase como que los llamó porque los quiso, es decir, los amó y los llamó. No dice llamó a los más importantes o a los más preparados o a los más inteligentes o sabios, simplemente llamó a los que él quiso. ¿Por qué? Porque quiso y porque los quiso. También a nosotros nos llama el Señor, porque quiere y porque nos quiere.
Así que no se vale que respondamos que no estamos suficientemente preparados, que no somos suficientemente listos o capaces o sabios o lo que sea que se nos ocurra poner de pretexto para responderle. Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Lo que Él nos pide es tener un corazón dispuesto. Y vinieron junto a él. Termina el versículo. Esta frase nos indica no solo que Jesús los llamó por su propia iniciativa, sino sobre todo que ellos aceptaron. Es interesante notar que Marcos no dice y aceptaron, sino que vinieron junto a él, es decir, dejaron el lugar donde estaban y se fueron donde él estaba, o sea que cambiaron de postura y se colocaron voluntariamente a su lado. El versículo 14 del tercer capítulo inicia diciendo que instituyó 12. Algunos comentaristas bíblicos dicen que la palabra griega utilizada al inicio de este versículo es la misma palabra que se empleaba para indicar la consagración de los sacerdotes, como en el primer libro de los Reyes, lo que significa que estamos ante una nueva creación, la creación del nuevo pueblo de Dios. Por otro lado, el número 12 recuerda las 12 tribus de Israel con las que Dios fundó su pueblo. Y ahora Jesús crea un nuevo pueblo de Dios, los cristianos, con la base de sus 12 discípulos. Enseguida, Marcos explica para qué eligió Jesús a sus apóstoles. Primero, para que estuvieran con él. Jesús quiere, primero que nada, que sus discípulos estén con él, que aprendan de él, que lo conozcan tanto como Jesús conoce al Padre, para que se familiaricen con su manera de ser, de tratar a los demás, de comprender, de ayudar, de amar. Lo mismo que esperaba Jesús de sus primeros 12 discípulos, lo espera de nosotros, que estemos con Él. San Agustín decía, refiriéndose al tiempo previo a su conversión, Señor, tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Estar con Él es, en primer lugar, ser conscientes de que estamos siempre en su presencia, siempre nos mira, nos escucha, conoce nuestras necesidades y en todo interviene para nuestro bien. Y significa también buscar momentos para dedicarlos exclusivamente a estar con Él, en la Santa Misa, en una visita al Santísimo Sacramento, en un rato de lectura y meditación de la palabra de Dios, en un tiempo de oración personal y de diálogo con Él. Además de para que estuvieran con él, Marcos nos dice que Jesús eligió a sus apóstoles para enviarlos a predicar. Jesús elige discípulos que puedan ser luego apóstoles, es decir, personas que se dejen enviar, que estén dispuestas a ir en su nombre a donde Él las envíe, a ser sus testigos. Para entender mejor, veamos la diferencia entre discípulo y apóstol. La palabra discípulo viene del griego matetes, que significa el que se pone voluntariamente bajo la dirección de un maestro y comparte sus ideas. En cambio, la palabra apóstol viene del griego aposteló, que significa enviado. Por ello, es necesario decidirnos y dar el paso de discípulo a apóstol, no conformarnos con aprender y aprender, sino que también debemos darnos a los demás, dejarnos enviar por Él. Hay personas que han tomado un curso de catequesis varias veces y todavía no se animan a darlo. A veces dejamos que nos paralice el sentir de que no estamos listos para algo y en ocasiones puede ser que sea verdad, que necesitamos prepararnos más, pero también sucede que nos dejamos paralizar por el miedo, la inseguridad, un todavía no que se vuelve crónico. Tiene que llegar un momento en que nos pongamos a disposición del Señor y nos atrevamos a preguntarle, ¿qué quieres de mí? Y en cuanto sepamos la respuesta, hagamos su voluntad. La predicación formaba parte fundamental de lo que Jesús hacía. Enseñar, anunciar la buena nueva del reino de Dios fue algo que hizo desde el principio de su vida pública. Dios se nos reveló sobre todo mediante la palabra, así que la palabra es el medio privilegiado para revelarlo a los demás.
A Dios le urge que vayamos a anunciar la buena nueva a quienes la necesitan, los alejados, los no creyentes, los que sufren, los que hacen el mal, todos los que viven sin fe, sin esperanza, sin amor. Nos necesita ya, hoy, ahorita, dando testimonio ahí donde estamos, con ese familiar, esa amistad, esa persona de la escuela, del trabajo, de la comunidad. Además, Marcos nos dice que al enviarlos a predicar, Jesús les da poder de expulsar los demonios. Jesús da a sus discípulos la capacidad de ir en su nombre a exorcizar a los endemoniados, liberar a las personas de la acción de Satanás. Ante esta cita del Evangelio, es importante señalar que aunque hoy en día está de moda negar la existencia del demonio, debemos recordar que es dogma de fe de la Iglesia Católica. Cuando en la Biblia se habla de demonios, no se trata de una referencia simbólica del mal, sino de una mención específica de Satanás y sus demonios. Tal vez nosotros no tenemos poder para realizar exorcismos, eso compete a los presbíteros autorizados y designados por la jerarquía de la Iglesia, pero sí tenemos poder para ir en nombre del Señor a desterrar el mal de nuestro corazón, de nuestra familia, de quienes nos rodean, desterrar el rencor, la ira, la envidia, el resentimiento, la violencia, la injusticia. En términos prácticos, esto implica, por ejemplo, no hablar mal de otros, no llevar y traer chismes, no provocar divisiones, no responder mal por mal, no hacer lo que todos hacen, sino preguntarnos qué haría Jesús y reaccionar así, con paz, con mansedumbre. En los siguientes versículos, Marcos va nombrando a cada uno de los elegidos por Jesús diciendo, instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro. Es significativo que Marcos, al igual que los otros evangelistas, mencionan siempre primero a Pedro. Se nota que le reconocían la primacía que le dio el propio Jesús. La de Simón es una personalidad fascinante porque va de un extremo a otro y cómo se parece mucho a nosotros. Está lejos de ser perfecto y más bien está lleno de contrastes y contradicciones, pues se le ve atinar y desatinar casi alternadamente a lo largo de todo el Evangelio. Primero le replica a Jesús, pero luego se fía de él y hace lo que le pide. Se reconoce indigno y pecador, pero no deja que eso le impida seguir a Jesús y volverse su discípulo. Aprovecha su cercanía con Jesús para pedirle que cure a su suegra, pero luego utiliza esta misma cercanía para ir a interrumpirlo cuando ora. Le pide a Jesús que lo haga caminar sobre el agua, pero luego teme y comienza a hundirse. Inspirado por el Espíritu Santo, reconoce a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, pero luego se equivoca rotundamente tratando de disuadirlo cuando Él anuncia su pasión y resurrección. Presencia la transfiguración, pero luego ya no quiere bajar al mundo. Necesita que le expliquen las parábolas, pero entiende lo suficiente como para reconocer que solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Deja todo desinteresadamente para seguir a Jesús, pero un día se lo recuerda como pidiendo recompensa. Primero se resiste a que Él le lave los pies, pero luego quiere que le lave hasta las manos y la cabeza. Promete mantenerse fiel a Jesús, pero no logra siquiera mantenerse despierto. Ha sido enseñado a perdonar 70 veces 7, pero saca la espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Quiere ver a dónde se llevan preso a su maestro, pero lo sigue de lejecitos. Ha fanfarroneado acerca de que nunca traicionará a Jesús y al poco rato lo niega 3 veces. Confía en sus míseras fuerzas, pero queda defraudado. Y aunque es un hombre recio y curtido por el mar y la vida,
Llora como un niño cuando canta el gallo. Jesús lo mira y él reconoce su debilidad. Corre a la tumba y ve que está vacía, pero no sabe qué pensar al respecto. Cuando oye que el resucitado los espera a la orilla del lago, se echa al agua y por fin, cuando Jesús le pregunta si lo ama más que lo demás, no se atreve ya a presumir ni a sentirse superior a otros, sino que simplemente afirma su amor y recibe entonces el encargo de pastorear las ovejas. Pedro es igual que todos nosotros, con el corazón dispuesto, pero impulsivo, de buenas intenciones, pero que muchas veces le salen mal, con ganas de seguir de veras a Jesús, pero incapaz de no tropezar, errar y caer. Dice el Papa emérito Benedicto XVI en su libro Los Apóstoles, que después del nombre de Jesús, el de Pedro es el más mencionado de todos en el Nuevo Testamento. Aparece 154 veces. Hace notar que Jesús no le cambió el nombre a nadie más y que, según la tradición bíblica, Dios cambiaba el nombre a quien, a partir de ese momento, asignaba una misión especial. Pedro era de Betsaida, un pueblito al este del mar de Galilea. Era pescador y él y su hermano Andrés se reunían a pescar con Santiago y Juan. Era casado y su suegra vivía en Cafarnaúm. Dice el Papa que Pedro tenía gran determinación, que era impulsivo, ingenuo, temeroso y capaz de sincero arrepentimiento, y menciona muchas cosas acerca de Pedro, de las que cabe destacar tres. La primera es que se abre a la acción del Espíritu Santo y gracias a ello sabe reconocer que Jesús es el Mesías y que vale la pena seguirlo porque solo Él tiene palabras de vida eterna. La segunda es que se nota en los evangelios y en los hechos de los apóstoles el lugar preponderante que ocupa Pedro entre los 12. Siempre se le menciona primero. Jesús entra a su casa. Cuando solo lleva a 3 discípulos, Pedro es el primero de ellos. Cuando paga el impuesto, paga el suyo y el de Pedro. En la última cena queda registrado cuando lava los pies de Pedro. Jesús le dice solo a Pedro que orara por él para que su fe no desfallezca. Es a Pedro al que nombra la piedra sobre la que funda su iglesia, al que le da las llaves del reino y le concede poder para atar o desatar en la tierra y en el cielo. Luego de la resurrección de Cristo, cuando Pedro y Juan corren al sepulcro, éste llega primero, pero deja entrar antes a Pedro, y en la comunidad cristiana es la opinión de Pedro la que determina lo que se hace, la que tiene la última palabra. La tercera es que cuando Jesús le pregunta a Pedro si lo ama más que los otros, emplea el verbo ágape, que significa amor total e incondicional, mientras que Pedro responde con el verbo fileo, que significa amistad. Así, la primera vez le pregunta a Jesús, ¿me amas? ¿Agapasme? Y Pedro no responde, te amo, usando agapóse, porque luego de sus 3 negaciones ya no confía en sus propias fuerzas, ya no presume, sino que humildemente reconoce su debilidad y lo que puede ofrecer. Por eso responde, te amo, usando filose. Por segunda vez, Jesús le pregunta igual y Pedro responde lo mismo, pero la tercera vez hace notar el Papa, Jesús se baja al nivel de Pedro y le pregunta, ¿me amas? Empleando fileis mi, aceptando el amor limitado que Pedro es capaz de dar. Dice el Papa emérito Benedicto XVI que resulta muy consolador ver que Jesús se adaptó a la pobre capacidad de amar de Pedro y por lo tanto sabemos que Jesús se adapta también a nuestra pobre capacidad de amar. Dice el Papa emérito Benedicto XVI que el caso de Pedro es un gran consuelo y una gran lección para nosotros. También nosotros tenemos deseo de Dios, también queremos ser generosos, pero también esperamos que Dios se manifieste y transforme el mundo de acuerdo a nuestras ideas y las necesidades que percibimos. Pero Dios elige un camino distinto. Dios elige el camino de transformación de los corazones en el sufrimiento y la humildad. Así que, como Pedro, debemos también convertirnos una y otra vez, seguir a Jesús, no ir delante de Él. Es Él quien nos muestra el camino. Simón
Estaba muy lejos de ser una roca de fortaleza. Jesús no le da el nombre de lo que Simón es, sino de lo que quiere que sea. Jesús ve en nosotros nuestras mejores posibilidades, nos elige porque sabe lo que podemos dar y nos da un voto de confianza. Mira siempre lo mejor de nosotros mismos, y eso nos invita a dar lo mejor. Cuando sabes que a alguien le caes mal y piensa mal de ti, como que saca lo peor de ti, y cuando estás con esa persona, cometes torpezas, dices lo que no debes, le acabas demostrando que tiene razón. En cambio, cuando estás con alguien que sabes que te quiere, te estima, piensa bien de ti, como que saca tu mejor lado, te esfuerzas en ser mejor. Eso sucede con Dios. Él no ve vuestros defectos y pecados, sino lo bueno que podemos ofrecer. Y su confianza en nosotros nos invita a dar todo lo bueno que puede salir de nosotros. Te invitamos a escuchar la segunda parte de estos versículos en la siguiente entrega. Señor Jesús, palabra encarnada de Dios, te damos gracias porque nos has iluminado con tu mensaje, que produzca en nosotros el fruto para el cual tú lo has destinado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.